El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Hoy tenemos la dichosa, feliz festividad de San Juan Evangelista. No es un santo cualquiera. El discípulo entre los 12, que dice el Evangelio, y no hay error en él, al que amaba Jesús. Evidentemente Jesús amaba a los 11, incluso al 12º también lo amaba. Pero entre todos amaba especialmente a Juan. Por eso el Evangelio lo dice. Hoy, en esta dichosa festividad, me quería fijar en Jesús, en San Juan, bajo un aspecto del que no se suele hablar. San Juan como pastor. Se suele hablar de él como evangelista, o en su relación con Jesús, o con María. Sobre eso ya hemos dedicado algún sermón. Pero como pastor, ¿qué se puede decir de él si no sabemos nada? Hay una pequeña tradición mínima que dice dónde quizás pudo estar y alguna cosa más, pero nada. Pues se me ha ocurrido que sí que se puede decir una cosa. San Juan tuvo una comunidad muy pequeña. Puede que su comunidad de la que él era pastor fueran 200 personas. Como máximo, probablemente 500. Esto no lo podemos saber con seguridad, pero dado el tamaño de las ciudades y que la predicación primero iba a los judíos y que evidentemente no se convertían todos, y por los tamaños de conversiones que se dan, el volumen de conversiones que se dan en Hechos de los Apóstoles, eran unas comunidades pequeñas. Quizás entre 200 y 500. Y a lo mejor alrededor de la ciudad en la que estuviera, que eso tampoco está claro, en el mejor de los casos, podía ejercer su influencia a través de presbíteros sobre otras 1000 personas, pero más fácil es pensar que fueran menos de 500. Las grandes conversiones y las grandes comunidades estaban en las ciudades. Fuera había pequeñísimos núcleos con unas cuantas familias de cristianos. Entonces, 200, 500 personas donde estuviera viviendo, que no está claro, y 200, 400 personas alrededor, como mucho. Como pastor,
Fijaos la comparación de él con parroquias que tienen 10.000, 15.000 habitantes. Parecería que no ejerció mucho, que no ejerció con una trascendencia tan grande como puede hacerlo un párroco de una gran parroquia, o como lo puede hacer un obispo actual que puede llegar a toda la diócesis, o un papa que con la televisión puede llegar a muchos lugares. Sin embargo, su labor como pastor, a pesar de ser para muy pocas personas, fue trascendental, porque del modo que creara esa comunidad y del modo que formara a los presbíteros y después a los futuros obispos sucesores de él, así iba a continuarse. Es decir, si el apóstol en su pastoreo insistía en que algo no debía hacerse, así iba a continuarse. Todos dirían, el apóstol mientras vivió nos dijo que esto estaba mal. O si algo lo permitió, así va a continuar la tradición. No solamente el qué, sino también el cómo. Su insistencia en algunos temas, el modo como abordar ya en general ciertos pecados. De acuerdo, es pecado, pero cómo abordarlo. El modo de llevar esa comunidad iba a crear una impronta que iba a seguirse en las siguientes generaciones. Con lo cual, su labor como pastor era importantísima, estaba poniendo unos cimientos que se iban a continuar según las directrices que él no solamente había dicho, sino que había consolidado a través de toda una vida. Esta labor es tan importante que otros apóstoles no nos han dejado ni una sola línea en una carta, en un texto del Nuevo Testamento. Es tan importante que se dedicaron a ser solo pastores. Pero claro, crearon tradiciones en los distintos lugares que iban a ser respetadísimas. Esto lo dijo el apóstol. El apóstol quería que se hiciera así. El apóstol no permitía esto. Una vez comentó, y no solamente lo que dijera, los mismos obispos que él dejara, 3, 4, 5, habían sido formados por él. Con lo cual, realmente estaba no solo pastoreando esa pequeñísima comunidad, sino que además, con sus acciones de pastoreo, estaba ejerciendo un pastoreo en las generaciones futuras y en las comunidades que después se iban a extender. San Ireneo de León dirá que su maestro tuvo como maestro a Juan el Evangelista. Y de él nos consta, pero eso ocurrió con otros. San Juan como pastor. ¡Qué cosa tan envidiable! Ir a misa y tener como pastor a San Juan. El Evangelio es el mismo, pero el Evangelio colocado sobre San Juan es como un incienso que llenaba toda esa comunidad. Ayer pusimos otros carbones, bastante malos, por cierto. El incienso es el mismo, pero dio muy poco incienso, se medio apagaron, por más que se encendían. El incienso es el mismo, y sin embargo hoy parece que hemos puesto 5 veces más incienso. Fijaos la columna que sale ante el altar. El incienso es el mismo, puse la misma cantidad de incienso, pero hoy su fragancia llena toda la iglesia. Lo mismo pasaba con San Juan. El Evangelio es el mismo, pero puesto sobre San Juan producía una gloria
de Dios que llenaba toda esa comunidad. No es lo mismo, claro, un pastor que otro. Acordaos el sermón sobre el prólogo de San Juan de hace un par de días. La vida, la palabra era la vida y vino para que tuviéramos vida. San Juan estaba lleno de vida espiritual, de vida eterna, y eso se transmitía a toda esa comunidad. Era una verdadera delicia el poder estar entre los que cada semana se sentaban y tenían el privilegio irrepetible y único, no sé si serían conscientes hasta qué punto eran privilegiados, de escuchar cada semana un sermón de San Juan Evangelista. Así que con esto acabo. San Juan como pastor, envidiable comunidad. Que San Juan esté hoy al lado del altar intercediendo por todos nosotros para que en nuestros corazones el incienso de la alabanza a Dios suba hasta su trono.